Muy buenas noches. El expresidente Juan Manuel Santos hizo hoy una severa crítica al Tribunal de Justicia para la Paz, JEP, y se quejó de que no haya tomado decisiones. En el conversatorio de la jurisdicción constitucional realizado en Manizales, el expresidente dijo lo siguiente. Hay una demanda que hizo nuestro exministro de Justicia, Yesid Reyes, contra la sentencia interpretativa número 5 de la JEP. Y yo les rogaría que asumieran esa demanda lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque la JEP, que fue una institución creada por el Acuerdo de Paz, necesita que le den unas instrucciones para que no continúe con una actitud maximalista en materia de aplicación de la justicia, porque si continúa en esa actitud, la JEP no va a cumplir con los términos, va a terminar su periodo sin haber resuelto el tema de la justicia. Por eso se necesita que la Corte le establezca a la JEP unos parámetros para que sea más eficiente y se concentre, como fue el espíritu del acuerdo, en los máximos responsables, no en todos los responsables. A propósito de estos durísimos comentarios del expresidente Santos, nuestro invitado esta noche es precisamente el doctor Roberto Carlos Vidal, quien es el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP. Me parece, con todo respeto, doctor Vidal, que las opiniones del expresidente Santos reflejan un poco la opinión nacional. ¿Cuál es su respuesta a semejantes críticas? Las que tenemos la principal preocupación porque la JEP cumpla su cometido dentro de los plazos fijados por los acuerdos que están en la Constitución Política, los más preocupados por ellos somos los magistrados, los 38 magistrados que integramos la corporación, esta alta corte creada para poder pasar la página jurídica del conflicto armado. Se trata de una corte esencialmente temporal, que fue diseñada en los acuerdos para durar 15 años, con la posibilidad de hacer una pequeña prórroga de 5 años más, destinados al cumplimiento de las sanciones. Ese es el tiempo del que disponemos nosotros para juzgar 50 años de conflicto armado en Colombia, en millones de crímenes que fueron perpetrados no solo por la guerrilla de las FARC, sino por la fuerza pública, por particulares y por funcionarios públicos. Es una labor inmensa que requiere unas herramientas particulares. Y eso implica que se toman decisiones todo el tiempo en la jurisdicción, Yamit, procurando adaptar el recurso más escaso que nosotros tenemos, que es el tiempo. 20 años parecen mucho, pero no es muy poco, para adaptar ese recurso a la inmensidad de la labor que tenemos que desarrollar. Allí hemos avanzado bastante en 7 años, terminando procesos claves, y nosotros podemos entender la percepción que manifiesta el presidente Santos, a quien además respetamos inmensamente como uno de los grandes promotores y artífices del acuerdo. Y esa opinión pública que quisiera ver en la jurisdicción una producción permanente de sentencias, de decisiones. Y lo que hemos logrado hasta ahora, sin duda, ha tenido un impacto en la sociedad muy grande. Creemos que es satisfactorio, pero sabemos que nos falta mucho. Entonces yo le diría de alguna manera, nosotros estamos de acuerdo
con todo lo que le falta a la jurisdicción, pero estamos muy empeñados y absolutamente comprometidos con que la misma va a cumplir sus funciones dentro del plazo establecido. Pero a ver, mire, mi querido doctor Vidal, es que al margen de las críticas durísimas hechas por el expresidente Santos a la gestión de ustedes, esta noche se conoció un trino de Timochenko, de alias Timochenko, que dice lo siguiente: la JEP Colombia lleva 6 años muy bien presupuestados con relación al resto de los puntos del acuerdo, alejándose, del espíritu y de la letra de lo pactado, y volviéndose una justicia lenta, engorrosa, revictimizante y punitivista. ¿Qué opina usted? Lo manifestado por Rodrigo Londoño, Timochenko, jefe de la negociación, coordinador de la negociación en La Habana, que tiene una doble connotación, Yamit. Ellos son firmantes del acuerdo, pero al mismo tiempo son personas que están sometidas a la jurisdicción, son comparecientes, que están siendo juzgados por nosotros por los crímenes más graves. En el caso de él y sus compañeros, miembros del antiguo secretariado de las FARC, la jurisdicción ya ha hecho las imputaciones más graves que pudiera hacer tribunal alguno en la tierra. Les hemos imputado crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y gracias al desarrollo de esa investigación, al nivel de precisión y a la competencia de los investigadores, los miembros del antiguo secretariado de las FARC han reconocido su responsabilidad. Sí. Y eso es un logro que en términos del derecho internacional no tiene precedente. Y es que los líderes de una guerrilla hubieran reconocido responsabilidad por crímenes internacionales. Claro que ese proceso ha sido complejo. En la justicia ordinaria, Yamit, nuestros colegas, los jueces, tienen que abrir un proceso por cada hecho que ellos investigan. Si a usted le roban su teléfono celular y pone una denuncia, el juez tiene que abrir un proceso, que en la justicia ordinaria, en particular eso del robo de celulares, dura 4 años. Nosotros en la primera investigación contra el secretariado de las FARC, en un solo proceso, investigamos 20.000 secuestros que fueron ordenados por esa guerrilla en 10 años de su actividad. Y cuando terminó esa investigación, una resolución de conclusión, una decisión que por lo mismo equivaldría a 20.000 decisiones de los jueces ordinarios. Con eso no quiero ser arrogante, sino lo que quiero es también establecer para la audiencia que no es dable simplemente hacer una comparación mecánica entre la función de un juez ordinario y un juez transicional. Y en esa medida nosotros hemos venido produciendo resultados muy importantes que incluso no tienen precedente en el derecho internacional. Pero ¿a qué adjudica usted las críticas que precisamente hoy han hecho personajes como el expresidente Santos y como esta tarde-noche el señor Timochenko? Esas críticas tienen muchos motivos. Y comenzaría por los motivos que pueden tener tal vez los quejosos más legítimos de nuestro proceso, que son las víctimas. 400.000 víctimas tenemos acreditadas en la jurisdicción. Víctimas que esperan que se cumplan sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Víctimas que llevan algunas de ellas 20 años
con un ficho, palabra colombiana, un ficho, esperando en una fila que el gobierno colombiano les reconozca una reparación administrativa de 30 millones de pesos. 20 años esperando eso. A cada familia. ¿De 400.000 víctimas? La lista oficial, no los que están registrados en la JEP, la lista oficial son 9 millones de víctimas. Tenemos una fila de 9 millones de víctimas por más de 20 años esperando reparaciones del Estado. 9 millones de víctimas 9 millones de la guerra en Colombia. De la guerra en Colombia, esperando reparaciones, esperando verdad, esperando justicia. Cuando ellos llegan a la JEP, llegan con una enorme expectativa de que nosotros podamos, con los recursos que tenemos, solucionarlo. Sin duda no podremos hacerlo. Solo una pequeña parte de ellos podremos atenderlo. Y con eso lo que le quiero decir es que en la jurisdicción trabajamos con unas herramientas limitadas para resolver lo que en esta guerra sería lo irreparable, el daño tan inmenso que ha causado el conflicto armado en Colombia. Siempre vamos a estar en deuda. Nunca va a ser suficiente, pero nuestro trabajo es tratar de que las víctimas puedan sentir algún grado de satisfacción, algún grado de verdad, algún grado de reparación con lo que nosotros hacemos. Pero entonces, lo que hay en el fondo, doctor Vidal, es que las personas que han sido víctimas de 40 años de guerra en Colombia están esperando una especie de doctrina dictada por ustedes para demandar al Estado para que los reparen económicamente. El Estado colombiano, y particularmente en los acuerdos, en el caso de la reparación, tiene una vía administrativa y otra vía judicial. Sí. Pero ya el presidente de la República, el presidente Petro, ha dicho que se estima que el costo de esas reparaciones es de 300 billones de pesos. No. Y que el Estado no tiene los fondos para hacer esa reparación. 300 billones. 300 billones. Para reparar a estos 9 millones de víctimas en reparación solamente administrativa. Eso es lo que le hace a uno pensar las dimensiones del daño, pero la labor tan inmensa que tenemos que cumplir instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas o la Unidad de Víctimas. Y de alguna manera siempre vamos a estar en deuda con ellas, que son los principales destinatarios de nuestro trabajo. Ustedes tienen, doctor Vidal, según la ley que las creó a ustedes, 20 años para existir y para fallar. Llevan 7, ¿no? 7, sí, señor. ¿Será que sí serán suficientes 20 años a pesar de la lentitud que es explicable además En la con justicia. la que ustedes avanzan? El tiempo requerido para investigar los millones de crímenes que han ocurrido durante 50 años de conflicto es incalculable. Pero los acuerdos, de una manera muy sabia, establecieron un límite muy estricto para la jurisdicción. Y ese es el dato que más nos atormenta en la jurisdicción. Tener un tiempo tan limitado para lograr un propósito tan grande. ¿Tan limitado 20 años? Absolutamente, porque estamos investigando crímenes ocurridos durante 50 años del conflicto armado. Esa limitación nosotros la hemos tenido que administrar. ¿Y cómo lo tratamos de conseguir? Hemos hecho un proceso de planeación muy preciso que nos permitió calcular cuáles eran las necesidades de la jurisdicción. Tengo además que reconocer que el presidente Petro recibió nuestras peticiones para darnos los recursos de manera que en ese tiempo podamos terminar las investigaciones. Es que existe el peligro de que, a pesar de que sean 20 años, no alcanzarán ustedes a terminar las investigaciones. Nosotros, haga esta proporción, Yamid, lo invito. Nosotros somos 38 magistrados. Tenemos unos equipos que pueden ser unas 500 personas en la investigación judicial.
La rama judicial tuvo a cargo esa investigación de 50 años de conflicto. Durante esos años, la rama judicial hoy tiene alrededor de 35.000 personas y quedó absolutamente congestionada. 35.000 víctimas de la guerra. No, la rama judicial tiene 35.000 funcionarios, investigadores. ¿Sí? Es una dimensión gigantesca. Y que obviamente no ha terminado. Y esta cantidad de crímenes les produjo una congestión absoluta. Por eso es una de las razones de las que se crea la JEP. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros entonces, como bien lo advertía el presidente Santos en el discurso que oímos hace un momento, lo que hacemos es no investigarlo todo, sino concentrarnos en los crímenes más graves y en juzgar a los máximos responsables. Eso es una herramienta que se ha desarrollado en Colombia y en el derecho internacional para poder lidiar con las investigaciones de crímenes masivos en conflictos prolongados. Eso es lo que hacemos nosotros, investigar una parte, solo lo más importante y lo más grave. Pero me parece que la opinión pública está un poco de acuerdo con el señor Timochenko en el tweet que envió esta tarde acusándonos a ustedes de alejarse del espíritu y de la letra de lo pactado y volviéndose, repito, una justicia lenta, engorrosa y punitivista. Yo creo que para hacer justicia a la jurisdicción, la opinión pública tiene que conocer el alcance de nuestro trabajo. Presentar qué es lo que se hace en un proceso está lleno de términos técnicos, pero creo que lo importante es mostrar cuestiones que son claves para la investigación. La primera, nosotros establecimos los 11 casos más graves, masivos, del conflicto armado en Colombia. Porque nosotros no investigamos conductas, no investigamos un homicidio, un secuestro o una masacre, sino que investigamos patrones, es decir, conductas que se repitieron en diversos lugares del país durante el conflicto. 20.000 secuestros, 6.500 falsos positivos, 1.500 personas, niños, niñas y adolescentes reclutados. Homicidios. Homicidios, estamos investigando alrededor de 200.000 homicidios. Investigamos regiones completas. Tenemos un caso que investiga el Urabá antioqueño. Tenemos un caso que investiga Nariño. Tenemos un caso que investiga los ataques a indígenas y territorios indígenas en todo el país. O la violencia de género de la que hablamos en otro momento. La violencia basada en género y la violencia sexual. Esos son los macrocasos que nosotros investigamos y ello ha permitido al país conocer cuestiones que nunca se habían hecho públicas. Hemos podido encontrar hasta ahora más de 100 personas dadas por desaparecidas gracias al tipo de procedimiento que nosotros hacemos. 100. Eso parece poco. Aparentemente, porque estamos en guerra hace 50 años. Claro, el registro oficial colombiano es de 110.000 personas desaparecidas. Que eso es más ajustado a la realidad del país. Claro, 110.000 personas desaparecidas. Pero nosotros, gracias a las confesiones de los comparecientes a la JEP, que dentro de nuestros procedimientos, esto no había pasado nunca, nos han dicho, yo les digo dónde están inhumados los restos de las personas. Hemos podido entregarle a los familiares, a las familias, alrededor de 100 personas que encontramos, identificamos y entregamos los restos. ¿Que fueron asesinados por quién? Fueron asesinados por diversos actores, en el caso de nuestras investigaciones, por la fuerza pública o también por la antigua guerrilla de las FARC. Pero digo, esta presión que hay sobre ustedes para que fallen, decían, es realizada fundamentalmente por quienes aspiran a demandar al Estado como responsable de esas muertes.
Mire, la demanda al Estado por la responsabilidad es una posibilidad que tienen las víctimas, es un derecho que tienen a obtener en algún momento una reparación, una indemnización. Económica. Pero eso no es fácil y no está muy abierto ni muy posible. Entre otras cosas, para usted hacer una demanda de esas necesita abogados, unos abogados costosos. Y ahí quisiera llamarle la atención sobre otra cosa que nosotros hacemos en la jurisdicción. Nosotros no solo investigamos y juzgamos y sancionamos a los responsables, nosotros le damos los abogados a las víctimas del conflicto para que los representen ante la jurisdicción y ofrecemos los abogados que defienden a nuestros comparecientes. Los abogados, y es allí donde siento un poco injusto lo que está diciendo Rodrigo Londoño, cuando dice que los gastos de la JEP son excesivos. Parte muy importante de los gastos de la jurisdicción tiene que ver con pagar los abogados de la antigua guerrilla de las FARC para que los defiendan ante la JEP, igual que parte de esos recursos se van pagando los abogados de los miembros de la fuerza pública para que los defiendan. Nosotros les garantizamos a ellos el derecho de defensa, igual que le garantizamos a las víctimas su representación. Esa es una diferencia muy grande con la justicia ordinaria, porque cuando nosotros ofrecemos los abogados, garantizamos una participación efectiva, integral, de víctimas y comparecientes en la JEP. Pero mire, doctor Vidal, la JEP fue creada precisamente para solucionar el problema de una justicia ordinaria, lenta, difícil, de difícil acceso, que tarda años y años y años en fallar. Para eso fueron creados ustedes. Pero precisamente los están acusando de ejercer una justicia lenta, igual que la ordinaria. Tal vez los tiempos de la justicia no se puedan entender en abstracto. Y voy a permitirme hacer una comparación concreta. ¿Sí? El Tribunal para la ex Yugoslavia, en 25 años de existencia, juzgó a 10 personas. La Corte Penal Internacional, desde el año 2000 hasta hoy, ha juzgado 20 personas. Solo tengan en cuenta eso. Nosotros en 6 años hemos logrado que la totalidad de los miembros de la antigua guerrilla de las FARC estén siendo procesados y hayan reconocido su responsabilidad. Y en el caso de la fuerza pública solamente hemos juzgado a 53 personas que han reconocido su responsabilidad, incluyendo algo que no había pasado en la justicia colombiana, a generales y a coroneles. Solo cuando se hace ese contraste entre la justicia internacional y lo que ha logrado la JEP, ese contraste entre lo que hacemos nosotros y la justicia ordinaria, se entiende cuál es el ritmo que llevamos, que eso es un ritmo que internacionalmente se ha reconocido como muy, muy célere, muy rápido. Y entonces, doctor Vidal, ¿cuánto tiempo más será indispensable, será necesario para que ustedes aceleren, que es lo que el país entero está pidiendo, sus investigaciones? Nosotros estamos tomando todas las medidas para acelerar nuestras investigaciones. Como le decía, somos los primeros preocupados por ello. Cuando muchas voces nos dijeron si la JEP debía pedir una prórroga de su existencia, hemos sido claros. La JEP le ha dicho al presidente de la República: nosotros no buscamos ninguna prórroga. La jurisdicción va a terminar su trabajo en los años establecidos en los acuerdos. Tenemos una planeación para poder hacerlo y eso es lo que va a recibir el país sin duda alguna. Entonces, no hay prórroga, no hay extensión, no hay esta idea de convertir la JEP en un tribunal permanente. Ese precedente se ha tenido en otros momentos. Por ejemplo, nuestros queridos y respetadísimos colegas de la Jurisdicción de Justicia y Paz, que juzga a los paramilitares. Ellos han requerido
unas prórrogas sucesivas que hacen que hoy lleven 17 años trabajando en el juicio a los paramilitares, con mucho éxito. Nosotros consideramos que los cálculos que se hicieron en el acuerdo son adecuados y que nosotros no vamos a necesitar prórroga alguna. Pero entonces, doctor Vidal, ¿será necesario tanto tiempo como fue el transcurrido en la guerra para obtener respuesta de ustedes? Las verdades del conflicto son unas verdades muy difíciles de construir. Y me permite nuevamente un ejemplo que nos permite contrastar. Hablando con magistrados, colegas alemanes, ellos nos decían que aún hoy, en el 2024, siguen juzgando hechos de la Segunda Guerra Mundial. Siguen juzgando hechos debidos a los abusos cometidos durante el periodo de la Unión Soviética. Siguen juzgando hechos que ocurrieron después en las guerras balcánicas cuando se disolvió la Unión Soviética. Y a eso se suman las guerras contemporáneas como la de Ucrania. Es decir, son personas que fácilmente, o países que llevan 90 años tratando de reconstruir la verdad y haciendo justicia sobre su propia historia. Yo creo que nosotros tenemos que perder el miedo a ocuparnos de nuestra historia. Nosotros estamos poniendo un grano de arena y tendrán que venir unos posteriores. Doctor Roberto Carlos Vidal, presidente de la Justicia Especial para la Paz, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación y ojalá pues logren ustedes acelerar sus investigaciones. Muchas gracias, Yamid. A usted, doctor Vidal. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamid.